Hermanos, hace 8 días tocamos un tema y en ese tema estuvimos diciendo que la palabra diablo quiere decir acusador, ¿verdad? Satanás también quiere decir adversario, calumniador en el original, en el idioma original. Bien. Y para corroborar esos significados, quisiera que miráramos primero que todo Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Hay un relato acá que a lo mejor algunos o no lo han leído o han pasado por encima de él y no le hemos prestado atención, ¿no? Es una de las últimas profecías que está aquí en el Antiguo Testamento. Aunque esta profecía data de por allá del año 515 al 490 antes de Cristo, es decir, siglo VI antes de Cristo. Bueno, entonces allí leemos lo siguiente. Recordemos que los profetas siempre tenían visiones, pero visiones a veces que eran conforme a la realidad o sobre cosas que iban a suceder. Tenían mucho simbolismo también a veces sus profecías. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Para los que han conocido algo de historia, recordemos que el pueblo de Israel estuvo bajo la cautividad babilónica bastantes años. Y parece que este sacerdote fue uno de ellos. Después de que los judíos regresaron de esa cautividad, pues él estuvo ministrando al pueblo como sacerdote. Parece que el sacerdote estaba, según este relato, ministrando al Señor, cosa que Satanás odia. Satanás odia cuando el pueblo de Dios viene a la presencia del Señor. Cuando nos acercamos a Dios para servirlo y adorarlo, ¿no? Entonces, Satanás viene aquí con una cantidad de acusaciones, que es realmente su característica propia. Porque Satanás significa oponente, adversario, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la lectura, dice que el ángel dijo a Satanás lo siguiente. Volvamos a leer el 1. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, lo que vemos aquí en la Biblia es que Dios permite que Satanás ataque, acose al pueblo de Dios. Y en nuestro caso hoy, que acose a la iglesia. Y Él lo hace, pero el Señor tampoco le permite hacer todo lo que quiere, sino que el Señor lo refrena. El diablo solo puede hacer aquello que Dios le permite. Pero es muy interesante lo que el ángel hace y va en defensa de Josué, porque el ángel dice que le dice al diablo: Jehová te reprenda. Es decir, dice: Dios te reprenda. Y eso también nos sirve de mucha ayuda, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No como las iglesias carismáticas que se creen que tienen todo el poder sobre el diablo. Y pues uno tiene poder, pero el poder tiene que estar centrado en Cristo también. Uno tiene que luchar contra las fuerzas del mal, pero en la autoridad del Señor.
Enfrentarse uno al diablo sin la autoridad de Cristo es un suicidio. Y hay unos relatos en Hechos que no los vamos a mencionar, de algunos personajes que quisieron reprender al diablo y el diablo casi los sacaba, pero a ellos. Entonces Satanás vino a acusar a este sacerdote, según el relato del profeta, y podía acusarlo de lo que quisiera, pero Dios le respondió, como dice ahí en Zacarías 2, le dice el Señor al diablo, en la segunda parte: Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahora, ¿qué es un tizón? Un tizón es un pedazo de madera que está humeando, que está todavía caliente, no se ha apagado del todo y uno la saca para conservar el fuego, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo el Señor aquí al diablo es: este sacerdote es un tizón arrebatado del fuego, que es muy parecido a nosotros también, porque nosotros, ¿qué es lo que somos nosotros? Únicamente tizones arrebatados del fuego. Dios nos rescató de las puertas del infierno y del pecado. Y ese pecado en el sacerdote es representado por el hecho de que estaba vestido de vestiduras viles. Versículo 3 dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. En esta demanda de Satanás, en este juicio. Y esas vestiduras viles, y estaba leyendo el significado de la palabra vil y es bastante dura. Y las vestiduras viles, el significado es bastante duro, porque lo que está diciendo es que Josué estaba vestido con una ropa sucia, casi con excremento. Es decir, la vestidura de él no reunía ninguna de las condiciones con las cuales un sacerdote, según el Antiguo Testamento, debía presentarse delante de Dios con reverencia y respeto y honra. Estaba de manera inadecuada ahí. Y Satanás aprovechó para acusarlo. ¿Y qué hizo Dios frente a esa acusación del diablo? Pues claro, lo que hizo fue limpiarlo, versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, lo que está diciendo aquí es que José era un culpable de presentarse, según el diablo, con vestiduras viles. No tenía el derecho, no tenía las condiciones. ¿Cómo se le ocurría presentarse delante de Dios siendo un hombre indigno? De manera que el Señor mismo manda quitarle esas vestiduras viles, que significa el pecado. Lo que Satanás finalmente está diciendo: usted es un pecador. ¿Qué hace usted orando ahí? ¿Qué hace sirviendo a Dios? ¿Cómo es que usted se presenta así delante de Dios? No tiene derecho, porque usted ni siquiera es arrepentido. Y una persona vil es eso, ¿no? Entonces Dios lo hace cambiar de ropa y todo eso, es decir, le quita el pecado, le da su justicia, porque es Dios el único que puede perdonarnos y darnos su justicia, lo cual hace en Cristo cuando nosotros nos arrepentimos y llegamos a Él. Total del relato es que Satanás perdió esa batalla, perdió su acusación, perdió su calumnia. Bien, y he querido mencionar eso porque es que eso nos lleva a otro caso patético que tenemos en Lucas 22. En Lucas 22. En Lucas 22, versículo 31,
Dice lo siguiente, vamos a mirar eso con detenimiento. Lucas 22:31. Está el apóstol Pedro y otros están ahí, el Señor está hablando con este apóstol. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, que era el nombre antiguo de Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Este es otro caso parecido. Hay una demanda ante el tribunal de Dios. La demanda la hace el diablo acusando a Pedro o Simón, que es lo mismo. Y como es adversario de todos nosotros, pues levanta acusaciones y calumnias. Y lo sigue haciendo, como lo hizo en este caso. Y lo hace a través de los secuaces, aquellos que no se han rendido a Cristo, y muchas veces son personas que se relacionan con nosotros. Y es tan atrevido entonces que levanta acusaciones sobre nosotros, los creyentes. Y por eso entonces le dice el Señor a Simón, Simón, Satanás os ha pedido. ¿Qué quiere decir os ha pedido? Nosotros realmente no sabemos qué es lo que sucede en las regiones invisibles, celestes. Tenemos un conocimiento fragmentado. Por ejemplo, nosotros sabemos leyendo a Job que fue algo parecido. Satanás se presenta ante Dios y le hace una demanda acusando a Job. Y le dice, ese Job es un falso creyente. Él cree en usted por las cosas que usted le da. Le pido que lo deje en la pobreza y verá que él no va a ser más fiel a usted. Y entonces Dios le dio permiso. Y Satanás fue y sabemos todos los estragos que hizo en el hogar y la vida de Job. Y aquí entonces el Señor le dice a Pedro, mire, Satanás me ha pedido que le permita zarandearlo a usted. Zarandearlo. ¿Qué significa zarandear? Bueno, la zaranda, ¿qué es? La zaranda es una especie de malla. La utilizan en las regiones cafeteras a veces, donde botan el grano seco y sacuden muy fuerte la zaranda, y entonces va quedando el verdadero grano y una envoltura que es como paja, se va haciendo aparte y luego esa se arroja a la basura o se quema. Es para sacar el grano limpio, para purificar ese verdadero grano. Entonces Dios le permite a Satanás probar a Pedro. Porque tal vez Pedro era un apóstol prepotente, ¿no? Recordemos que él era bastante impulsivo y bastante inquisitivo, era Pedro. Y tal vez Dios quería, a través de zarandearlo, usando al diablo, enseñarle algo y formar su carácter. Y eso nos indica entonces que nosotros tenemos que ser cuidadosos de ser presumidos o jactanciosos. Sin perder de vista aquí Lucas, ponga ahí un dedo, vamos a Romanos 12:3. Romanos 12:3. En Romanos 12:3 dice lo siguiente aquí el apóstol Pablo a las iglesias. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí el apóstol nos está dando un consejo a nosotros. Dice que tenemos que tener cuidado y no tener un alto concepto de nosotros, un concepto más alto de lo que somos, sino pensar con sensatez, con cordura.
Porque la prepotencia lo lleva a uno a creerse más importante que los demás. Y eso puede pasar en la iglesia, ¿no? En la iglesia a veces uno encuentra de tiempo en tiempo personas que son así, prepotentes, ¿no? Se creen los mejores, los más dotados en la iglesia. Y si sirven en la iglesia, pues todavía más se crecen. Y entonces dicen, ¿qué harían sin mí? Yo soy el más sabio, el más inteligente. Una persona que empieza con esas ideas en la iglesia está teniendo un concepto equivocado de sí misma. Está siendo demasiado orgullosa. Y esa actitud es muy dañina dentro de la iglesia. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que a veces aprenden mucha doctrina. Y eso es bueno, que nosotros aprendamos mucha doctrina. Pero algunos se llenan de orgullo. Y entonces empieza a sentirse muy seguro. Y ahí es cuando nos descuidamos y caemos ante la tentación de Satanás. Y así nos damos cuenta entonces de que el pecado es muy poderoso y que somos débiles en nuestras propias fuerzas. Entre más uno sabe, uno debe ser más sencillo. Y uno no debe creerse un sabelotodo ni jactarse con sus hermanos. Y parece que muchas cosas de esas le pasaron a Pedro. De manera que Satanás pone una demanda contra Pedro, como ya lo dijimos. Y esa demanda precisó la defensa de nuestro abogado. ¿Qué dice nuevamente Primera de Juan 2:1? Aunque ya lo hemos leído muchas veces, pero ya regresamos solamente, miremos Primera de Juan 2:1 para encontrar ese versículo importante. Primera de Juan 2:1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí está diciendo que el Señor es nuestro abogado, nuestro intercesor permanente. Él es el que nos defiende cuando somos calumniados o acusados injustamente. En el Salmo 17, también podemos mirarlo, Salmo 17, versículo 1. Dice lo siguiente, Salmo 17, 1 dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, de tu presencia proceda mi vindicación, es decir, proceda mi defensa, es lo que está diciendo el salmista. Vean tus ojos la rectitud, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Entonces, nuestro Señor, estamos diciendo que Él es el que nos defiende. Y volviendo a Lucas, allá donde estamos, en el versículo 32, después de que el Señor le dice: mire, Simón, Satanás nos ha pedido que usted sea zarandeado. En el 32 dice, el Señor dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, el Señor, al mismo tiempo que le advierte a Pedro que va a ser zarandeado, que va a ser probado, le dice: pero yo he orado para que usted no desfallezca y su fe no le falte. Y eso también está en consonancia para decir que es por eso que nosotros salimos inocentes en el juicio. Hebreos 7:25, miremos Hebreos 7:25. Hebreos 7:25.
Allí en Hebreos 7:25 dice una cosa hermosa. Dice lo siguiente, hablando de Cristo, dice que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí está diciendo que nuestro Señor es nuestro intercesor permanente. Él ora siempre, en todo momento, por nosotros. En este momento, Él está orando por nosotros, el Señor Jesús, para que no nos falte la fe. Podemos debilitarnos, pero jamás perderemos la fe porque tenemos un intercesor, un abogado. ¿Y cómo fue zarandeado Pedro por Satanás? Eso lo tenemos nosotros en Mateo 26. Mateo 26, 69. Mateo 26, 69. Vamos a mirar allí. ¿Cómo fue que el diablo zarandeó a Pedro? El Señor ha sido capturado, ha sido apresado, ha sido azotado, escarnecido y está en algún lugar. Y Pedro está por ahí mirando la situación en un patio. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, una mujer del servicio, parece, de algo, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Esa fue la manera como Satanás zarandeó a Pedro, ¿no? Que negó al Señor en medio de la situación terrible cuando lo delataron. Entonces dijo, no, yo no conozco a ese Señor, yo no sé quién será. Pueden hacer lo que quieran con él, a mí no me importa, yo no lo conozco. Y dice la Escritura que cantó el gallo, lo dijo 3 veces, y cuando cantó el gallo, el Señor lo miró desde lejos seguramente para recordarle. Pero el tema es que Pedro se arrepintió profundamente de su pecado, lloró y todas estas cosas, ¿no? Pedro había sido salvado desde luego, pero todavía le faltaba superar y mejorar muchas cosas de su vida y de su carácter. Por eso tuvo un fracaso en ese momento. Pero a partir de esa experiencia, nunca más volvería a ser tan arrogante y seguro de sí mismo, porque se dio cuenta de la realidad. Y es por eso entonces que el Señor, aquí volviendo a Lucas 32, le dijo estas cosas. Volvamos a leerlo en Lucas 22, 32. Dice el Señor, pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo estaba leyendo en el original que cuando dice una vez vuelto, lo que significa es, después de la prueba y después de que usted se haya convertido, dele testimonio a sus hermanos. Confirmes eso que le ha pasado en la iglesia. Cuando Dios nos da las victorias sobre las dificultades, tentaciones o pruebas, nosotros salimos fortalecidos y podemos ser de ayuda a nuestros hermanos en la iglesia, como lo hizo Pedro. Y es por esto que también en la Biblia dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se presentó vivo a 7 discípulos en la playa. Y cuando los discípulos vinieron de la pesca al amanecer,
Jesús les había preparado el desayuno y les dijo: desayunen, resucitado. Entonces Jesús preguntó a Pedro: ¿me amas? Y Pedro dijo: sí, Señor, yo te amo. Y le volvió a hacer la pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le respondió, y Jesús le dijo: entonces pastorea mis ovejas. Tú, Pedro, tienes mucho que enseñar basado en tu propia experiencia ante la tentación. Y Satanás lo había zarandeado, como ya vimos. Y en ese zarandeo, pues, fue despojado de aquellas cosas que no sirven. En ese fracaso él ganó, porque su vanidad, su orgullo, su confianza, su impulsividad, su falta de confianza, todo eso parece que desapareció porque él se arrepintió. Y pensando en eso es que el apóstol Pablo también en 2 de Corintios 1 dice algo. 2 de Corintios 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1? Primera de Corintios, sí, 2 de Corintios 1, 3, 4. Dice lo siguiente, Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, todas las experiencias que nosotros tenemos sirven para nuestra formación y sirven también para ayudar a otros. Por esa razón, entonces, todo esto que estamos diciendo aquí nos sirve para que no pequemos por excesiva confianza en nosotros mismos. Volviendo allá a Lucas 32, a Lucas 22, donde estamos nuevamente, en la negación de Pedro, en el versículo 33, cuando el Señor le dice eso a Pedro, ¿qué le respondió Pedro? Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y es por eso entonces que eso fue una dura experiencia para el apóstol. Él pensaba que era un hombre de mucha fe, un hombre fiel, inquebrantable, y nunca se imaginó que iba a negar al Señor. Y por eso el apóstol Pablo escribió también 1 Corintios 10:12. Vamos a mirar 1 Corintios 10:12. ¿Qué dice? Un versículo clave, 1 Corintios 10:12. Dice el apóstol a esta iglesia y a nosotros, dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿No? Mire que no caiga. El que piense que está bien parado, cuidado, porque puede caerse. Y son muchas las personas que les ha pasado eso. Hay personas que alguna vez Dios les dio la oportunidad, entraron a la iglesia, se dieron cuenta de las bendiciones de la salvación, del reino de Dios, todo esto, pero fallaron, tristemente. Contristaron al Espíritu Santo y cayeron en pecado. Porque a veces nosotros somos demasiado confiados y pensamos, yo soy una persona firme, fiel, yo estoy bien parado. Pero la palabra dice aquí que tengamos cuidado de tener una confianza excesiva, porque hay el peligro de que uno sea tentado y caiga, como le pasó a Pedro, ¿no? Entonces la Biblia tiene muchos ejemplos de personas que una vez fueron creyentes auténticos, fortalecidos, pero con el tiempo demostraron que no eran salvos.
Recuerde que el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en el juicio final, pero yo era hasta pastor, yo echaba fuera demonios, sanaba personas, yo hacía muchas cosas, y el Señor les dirá: yo a ustedes no los conozco. Y por eso entonces la Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Como Pedro, que a la hora de la verdad no dio testimonio de su fe. A la hora de la verdad tuvo miedo y dijo: yo jamás he conocido a ese hombre. Y por eso el apóstol nos advierte que tengamos cuidado de creernos muy fuertes en la fe o creernos muy santos. El pecado es muy poderoso. Si uno no anda con cuidado, Satanás se puede tentarlo y hacerlo caer. Entonces, hermano, mire, que para concluir, el pecado nos hace ver miserables, como Josué. Y Satanás nos cae encima a acusarnos, ¿no? Y cada rato nos acusa, ¿no? ¿Y usted de qué está hablando? ¿Qué tan buen esposo es usted? ¿Qué tan buen hijo es usted? ¿Qué tan buen patrón es usted? ¿Qué tan buen empleado es usted? ¿Qué tan buen hermano en la iglesia es usted? ¿No? Y él siempre nos arrostra y nos muestra en una condición vil, miserable. Menos mal que tenemos un abogado. Entonces, hermano, mire, pueden venir tiempos de zarandeo, tiempos en que Dios permite que nosotros seamos probados para que aprendamos a confiar en Él y no tanto en nosotros mismos. Por eso mismo no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos. No podemos ser prepotentes, ¿no? No podemos ser como los fariseos de los tiempos de Jesús, que ellos decían: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Yo soy una persona consagrada. Yo voy al templo 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano, lloro mucho, y dice la Biblia que Dios no lo perdonó. Perdonó fue a otro que sí estaba verdaderamente arrepentido, ¿no? Y podemos engañarnos y creernos justos, como dijo Isaías 64:6. ¿Qué dijo Isaías 64:6? Isaías 64:6. A ver qué pensamos de esta fotografía. Isaías 64:6. Él dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías lo que dice es que todo lo que nosotros nos creamos buenos no es sino trapo de inmundicia. No somos buenos realmente. Así que, mis apreciados hermanos, aprendamos a ser muy honestos con nosotros mismos. No nos digamos mentiras a nosotros mismos, porque también creo que Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios nuestro Señor. Entonces, cuando nos miramos a nosotros mismos de una manera engañosa, lo que hacemos es perjudicarnos más. Es mejor reconocer nuestra situación delante de Dios y acudir a Él, porque si no, hay peligros. Así que oremos para que en las pruebas seamos firmes, ¿no? Y no como le pasó a Pedro, ¿no? Señor, yo estoy listo a defenderte hasta la cárcel, y si tengo que morir, muero por ti. Y a la hora de la prueba dijo: yo no conozco quién será ese Señor. Ahí es el punto, ¿no? Terrible, terrible, hermanos.
Así que, hermanos, cada uno tiene que examinarse, pensar en esto mucho, orar al Señor y podemos ser zarandeados a cualquier momento. Hay muchas pruebas que Dios permite, pero sepa que tiene un abogado, Jesucristo, y que después de eso Dios nos va a levantar fortalecidos. Mucho mejor, claro. Esas pruebas lo hacen llorar a uno, ¿no? Le parten el corazón. Son dolorosos, pero después hay bendiciones grandes para los hijos de Dios. Vamos a orar.